Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos comenzaron a cortar espigas y a comerlas, desgranándolas con las manos. Unos fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no está permitido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios? Comió los panes de la proposición y dio a los que le acompañaban, aunque a nadie le es permitido comer de ellos, sino solo a los sacerdotes. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Padre bueno, gracias por la bendición de este momento de encuentro contigo. Gracias por invitarnos a dejarnos abrazar por ti, a dejarnos sentir tus hijos muy amados. Envíanos, Señor, tu Espíritu para que renueves nuestros corazones. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, mi nombre es Luis Martínez, matrimonio de la familia misionera Verbum Dei en la ciudad de Pereira, en el hermoso eje cafetero de Colombia. Con esta lectura del Evangelio de Lucas 6, del 1 al 5, se me venía a la memoria una experiencia que tuve hace algún tiempo, en una Semana Santa, que en este clima de conversión tuve un espacio de oración donde yo llegaba como con ese espíritu de ser muy cumplidor de la ley, pero resulta que ahí, en ese momento de oración, Jesús me contrastó y me hizo experimentar que ese mandato de guardar las fiestas no lo estaba cumpliendo como debía ser. A veces podemos tender a menospreciar algunos mandatos y esa era como mi experiencia. Y era ese detalle del cual Jesús y mi papito Dios estaba haciéndome resaltar, que ese hábito que tenía de trabajar una hora cada domingo, de ir a la oficina y trabajar esa hora, era una experiencia mía y era una manifestación de mi desconfianza en Él, en Dios. Y Él me quería dar ese espacio de domingo para descanso, para disfrutar y para manifestar y expresar mi confianza en Él. Y a partir pues de este momento de conversión, de experimentar ese Padre que me abraza y me dice, tranquilo, descansa, es que pues empecé a descansar mejor esos días, ¿sí? Esos días domingo. Y siento pues precisamente que la invitación del Evangelio de hoy y de la liturgia es precisamente entrar en esa experiencia de hijos de Dios y entrar a profundizar un poco más en el significado del día sábado, de la celebración de ese día domingo para nosotros. Y si vamos al Antiguo Testamento, vemos que esa celebración del sábado está en el marco de la liberación de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y en el Nuevo Testamento, la celebración del domingo está en el marco de la resurrección, de celebrar la liberación del poder de la muerte, la liberación del poder del pecado. Y si vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo, el factor común, la constante, es libertad, es liberación, porque a lo largo de las Escrituras, Dios nos ha querido dar la oportunidad del descanso, porque son los hijos y no los esclavos los que tenemos derecho al descanso. Y por eso nos ha dado un día muy especial para el descanso. Pero resulta que el ser humano, pues a veces se nos hace muy fácil empezar a crear normas, leyes en torno a las cuestiones que hay que vivir, ¿cierto? Y está bien que la norma, que la ley sea una herramienta para facilitar nuestra convivencia, para facilitar nuestra vida, pero cuando esas leyes y esas normas se ponen por encima del bienestar de la persona, es cuando caemos en el legalismo. Un ejemplo muy práctico lo vivo aquí en mi familia, con mi hijo, que con mi esposa nos pusimos de acuerdo para inscribirlo en una escuelita de fútbol. Y
teníamos o hemos tenido como dos razones muy puntuales. Uno, pues que haga deporte, que sea un espacio para que él disfrute, que eso es lo primero. Y segundo, pues para que adquiera ciertos valores y fortalezca ciertas habilidades sociales que han de ser buenas para su vida, ¿sí? Pero en ocasiones me he descubierto muy legalista en ese entrenamiento de mi niño. Y cuando lo veo que empieza como a recochar con sus amiguitos y a distraerse y a hacer los ejercicios como no son, entonces me siento como tenso y en ocasiones he llegado a corregirlo. Pero cuando me he hecho consciente que ese espacio para él, primero que todo, es para su diversión, entonces ya he soltado un poco y lo he dejado ser y lo he dejado pues disfrutar su entrenamiento como él naturalmente le fluye, ¿cierto? Por eso qué bueno que hoy reflexionemos. ¿Cómo estoy viviendo mi día de descanso? ¿Será que sí estoy recibiendo de parte de Dios ese regalo de ese día para descansar, para mejorar mi relación con Él, mi relación conmigo mismo, la relación con las personas que Él me ha confiado? Porque es que el cuerpo necesita descanso, la mente necesita descanso, ¿cierto? De hecho, muchas soluciones a los problemas se nos vienen precisamente cuando dejamos de pensar en los problemas. Una persona me decía hace un tiempo, cuando estoy en domingo, cuando me experimento como en domingo, es decir, despreocupado, son los momentos en los que soy más creativo. Porque es que el domingo, el día de descanso, es un día ideal para practicar la fe, la justicia, la misericordia. Y el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y por ende, la ley debe estar al servicio del hombre, porque Él es el Señor de la ley. Y es la ley del amor. Y esa es la ley que nos conduce, porque la persona no debe hacerse esclava de la norma, sino que la ley debe estar en función del amor. Vivimos en un mundo en guerra lastimosamente y nos falta paz en muchos aspectos. Pero si desde nuestros hogares estamos aferrados al cumplimiento de la ley por encima del bienestar de la persona, nunca tendremos paz. Porque antes de condenar y de castigar al que ha infringido una ley o una norma, debemos primero ubicarnos en el otro, en ese que ha faltado a la norma. Hay que ponernos en los zapatos de él. ¿Por qué infringió la ley? Por eso hoy el Evangelio de Lucas 6 del 1 al 5 nos habla primero de unos discípulos con hambre. Y segundo, ese Evangelio nos habla de unos fariseos pegados a la norma, que son capaces de condenar al otro que tiene hambre, que para saciar su hambre, pues hace una cosa tan sencilla como coger unas espigas. Y es muy fácil, sí, para mí, que tengo la barriga llena, que no me talla un zapato, condenar a ese que se ha robado una gallina. ¿Y cuántos tenemos en las cárceles por cosas tan insignificantes? Porque nos pegamos a la ley. Porque ese otro seguramente ha tenido una historia muy distinta a la mía y tal vez menos posibilidades que yo y menos oportunidades. Pero ahí estamos, pegados a la norma y castigamos a ese, al débil, al frágil. Por eso hoy Jesús nos está invitando para ir más allá de esa letra muerta, para ir más allá de esa norma y llenarla de vida con amor, llenarla de vida con su amor, con su misericordia y con la empatía. Yo descubro en esta escuela de ser padre, es una escuela de empatía, porque cuántas veces con mi hijo, la ley es que no deje ni un grano de arroz en el plato, pero si me pongo en su lugar, me doy cuenta que muchas veces está cansado, tiene alguna indisposición en su estomaguito, o simplemente no le gusta del todo lo que hay en su plato. Entonces es ahí cuando paso por encima de mi rigidez y de esa norma para pensar en el bienestar de mi hijo y no hacerlo llorar porque la norma es que se te debes de comer todo lo que hay en el plato y no puedes dejar un grano de arroz. No,
Primero está el bienestar de Él. Primero, y por eso es que hoy Dios nos quiere decir a ti, Pedro, a ti, Paula, a ti, Andrea, a mí, Luis Alfonso, antes que la ley está tu bienestar y el de tu familia, antes que la norma. Por encima del cumplimiento rígido de la norma está el amor y tu bienestar. Qué bueno que en este año de la misericordia de ser peregrinos de la esperanza, aprendamos qué es la misericordia, para que podamos construir la paz y la reconciliación, y que de la mano de nuestra Madrecita María y de José nos demos cuenta y aprendamos a poner por encima de la ley a la persona. Porque si se dan cuenta, según la ley, María, nuestra madrecita, pudo haber sido apedreada, según la ley, pudo haber sido repudiada. Pero hoy tenemos y hemos sido salvados por Jesús gracias a que José no fue un legalista. Un feliz encuentro con Jesús.